Bueno, en esta ocasión vamos a estar haciendo una revisión acerca de las diferencias que existen entre lo que es el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Muchas veces cuando comenzamos nosotros a introducirnos en este tema de patologías renales, muchas veces no sabemos cómo diagnosticar. Bueno, dejen ustedes de cómo diagnosticar, ni siquiera sabemos cómo sospechar, cómo diferenciar entre lo que es un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico. Entonces, pues vamos a comenzar con esta revisión, ¿no? Vamos a comenzar haciendo una analogía. Vamos a comenzar desde lo más básico. Imagínense que nosotros todavía no nos introducimos a los temas de patologías pues renales, ¿no? Yo tengo una caja grande que le voy a llamar glomérulo nefritis. Es decir, yo tengo la caja grande llamada el término glomerulonefritis, la caja grande glomerulonefritis, donde yo puedo englobar diversas patologías que afectan el glomérulo, por eso glomerulonefritis. Entonces, la caja grande de las patologías que afectan el glomérulo se llama glomerulonefritis. Entonces, en esa caja grande yo puedo meter todas las patologías que afectan al glomérulo. Yo puedo meter glomerulosclerosis focal y segmentaria, yo puedo meter nefropatía membranosa, enfermedad de cambios mínimos, yo puedo meter varias patologías aquí, ¿no? Puedo meter de igual manera lo que sería nefropatía diabética, puedo meter lupus, puedo meter amiloidosis, puedo meter infecciones, etcétera, etcétera. Puedo meter un gran grupo de patologías aquí, ¿no? Pero ojo, yo me doy cuenta que todas estas patologías, que a pesar de que todas afectan el glomérulo, yo veo que este grupo comparte unas características clínicas comunes entre ellas y yo veo que este otro grupo comparte otras características clínicas que son comunes, de tal manera que yo me puedo armar un esquemita de la siguiente manera. Yo voy a poner glomérulo nefritis, ¿listo? Como todas las patologías que afectan al glomérulo, y yo lo voy a dividir en dos grupos porque comparten, como vimos aquí, características clínicas similares. Cuando el primer grupo comparte lo que es proteinuria, ¿listo? Proteinuria masiva, es decir, mucha fuga de proteínas en la orina. Cuando comparte hipoalbuminuria, es decir, albumina baja. Cuando comparte edema, que está bastante marcada, principalmente edema periorbital y demás. Cuando comparte hiperlipidemia, es decir, incremento de colesterol, ¿listo? A este grupo que comparte esto, yo le llamo o yo le digo que este es un síndrome nefrótico, ¿listo? Es decir, este grupo de aquí, ¿no? Y yo veo que cuando comparte lo que es hematuria, es decir, sangre en la orina, eritrocitos, que son dismórficos, que no tienen una forma muy establecida, que están como golpeados, listo, que no tienen la forma clásica. Ahorita vamos a ver a qué se debe. Cuando comparto lo que es hipertensión, principalmente, cuando se comparte lo que es oliguria o disfunción renal, un poquito de edema, ¿por qué no? A esto yo le llamo síndrome, como ya pudieron darse cuenta, nefrítico. ¿Listo? Entonces, ese es el mensaje. El grupo grande, patologías que afectan el glomérulo, se divide en los que comparten estas manifestaciones clínicas que yo les llamo síndrome nefrótico y los que comparten estas manifestaciones clínicas que yo le llamo síndrome nefrítico, tal cual como lo vimos aquí en esta representación de la caja grande que hicimos de las glomerulonefritis, ¿no? Ahora, vamos a recordar de manera rápida cómo está estructurado el glomérulo. No vamos a profundizar tanto en esto, sobre todo por cuestiones de tiempo, pero lo importante es que ustedes recuerden que dentro del glomérulo, dentro de la unidad estructural y funcional que tanto se repite en histología cuando se comienza a introducir a las ciencias básicas, yo tengo dentro del glomérulo una red, un penacho de capilares, un entramaje de vasos sanguíneos. ¿Listo? Que aquí es donde comienza por una arteriola de llegada, aquí llegan los elementos formes de la sangre, donde se van moviendo eritrocitos para una buena oxigenación, algunos componentes como sodio, algunos iones, se va moviendo albúmina, diversos componentes por aquí por el vaso y tienen que salir a este espacio de
como hueco, si lo quieren ver con fines lúdicos, este espacio en verde hueco, que queda como flotando ahí entre el penacho y capilares, y tiene que bajar aquí por lo que es el túbulo contorneo proximal, todas las partes de la nefrona, y convertirse en orina y ya desechar lo que yo quiero tirar en la orina y lo que aún me sirve, y yo voy a regresar por esta arteria nuevamente a la circulación, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, esta pared de este vaso está cubierta aquí como por una armadura, que pues no es una armadura, simplemente son términos un poquito más sencillos para que, pues si no se le ha introducido este tema, no se pierdan, que son estas como armaduras que se les conoce como podocitos. Si nosotros lo quisiéramos entender de otra manera, como más esquematizada, o vaya un poquito más lúdica, este es el interior del vaso sanguíneo, estas son pues la pared de la arteria, de esta arteria, esto de aquí, como esta pared de aquí, y vean que tiene unos micro huecos aquí, como aberturas. Esas son aberturas micros muy chiquititas que se les conoce como fenestraciones, ¿no? Que es por donde se van a salir todos los elementos que yo quiero desechar, que yo quiero mandar acá a este espacio en verde para que se convierta en orina y baje acá por lo que las partes de la nefrona, ¿no? Posteriormente, de esa pared de ese vaso va a haber aquí lo que se le conoce como la membrana basal glomerular, que es esto en verde, que va a estar entre la pared del vaso, que es esta, y esta armadura o esta analogía que yo le hice de la armadura, que es el podocito. ¿Listo? Que es esa célula que le estoy pintando en color amarillo. ¿Listo? Si ustedes se fijan, tiene como unas patitas, parece como un fantasmita, ¿no? Tiene como unas patitas que son, pues, básicamente como los pedicelos. Y ojo, la barrera de filtración glomerular se compone de esta fenestración, este espacio por donde salen las partículas que tienen pesos aproximados a 67 kilodaltons, que tienen la carga que se requiere para salir. Se compone de esta fenestración, la barrera de filtración y los pedicelos. Entonces, fenestración, membrana basal y pedicelos o podocito me forman la barrera de filtración, o ese, vamos a decir, ese guardián que dice, tú si sales, tú tienes tal tamaño, tu partícula tienes tal tamaño, tienes tal forma, tienes tal carga, sales, no te necesitamos, vete a este espacio acá y sal por conviértete en orina, ¿no? Y bueno, pues del otro lado es lo mismo. Tenemos la membrana basal ahí en verde y tenemos lo que son ya los podocitos, ¿no? Y pues ahí está moviéndose lo que son eritrocitos, albúmina, algunos iones y demás, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es como se da la filtración. Entonces, en el síndrome nefrótico, ojo con esto, pongan atención aquí, lo que se daña principalmente es la barrera de filtración glomerular. No quiere decir, no estoy diciendo que en el síndrome nefrítico no se dañe, pero lo que quiero dar el mensaje es que al dañarse la barrera de filtración glomerular, está algo, tengo una entidad patógena que me daña esta membrana basal, que me daña estos pedicelos, estos tres elementos que formaban la barrera de filtración. Lo que quiero dar a entender es que la pared del vaso no está tan dañada, es decir, uno no va a encontrar aquí tantos depósitos de inmunocomplejos, tantas células blancas de la inmunidad. Es decir, no, simplemente se dañó principalmente, nuevamente lo digo, principalmente la barrera de filtración glomerular, lo que hace que si estos depósitos tenían una carga negativa y yo acá tenía una proteína que tenía una carga negativa, y normalmente pues cargas negativas se iban a repeler y no iba a dejar que esta proteína se saliera, como se afectó la barrera de filtración, pues sí se sale esa proteína, ¿no? De tal manera que, como dijimos, llega algo, no especificamos la patología, pero sí dígame cuál patología. Hay varias, tenemos desde primarias como la nefropatía membranosa, secundarias como amiloidosis, infecciones y demás. Simplemente quédense con que llega algo que va a afectar principalmente la barrera de filtración glomerular, lo que es que típicamente, ojo, no es un absoluto, como en medicina no hay absolutos, típicamente el síndrome nefrótico no se asocia tanto a autoinmunidad, es decir, yo no voy a encontrar, como lo vuelvo a repetir, tantos inmunocomplejos aquí, complejo antígeno-anticuerpo, células blancas. Simplemente lo que se dañó más fue la barrera de filtración, que se componía de la fenestración, la membrana basal y lo que serían los pericelos o los podocitos, vaya. Pero la pared del vaso no está tan dañada. Esas fenestraciones, pues digamos de cierta manera, con términos didácticos, siguen teniendo el mismo tamaño, ¿no? Lo que se perdió fue esa selectividad para dejar pasar ciertos elementos y ciertos no.
De tal manera que yo tengo una proteinuria, una excreción de proteínas masivas en la orina, ¿no? Es decir, aquí viene, por ejemplo, la albúmina, que esa, pues recuerden que tiene la función de mantener la presión oncótica y demás, y al perderse ese proceso de selectividad entre qué sí pasa y qué no pasa, pues se pierde, entonces la albúmina sale por aquí, ¿no? Y se sale a este espacio de acá, que sería como ya va al interior de la cápsula de Bowman y se sale por la orina, ¿no? Entonces, por eso tenemos que se pierden las proteínas, pues excreción de proteínas en la orina, vemos esa orina como espumosa, ¿no? Hipoalbuminemia, porque recuerden que la albúmina también se encuentra moviéndose aquí en circulación y como se perdió nuevamente esa selectividad, pues se sale la albúmina y nosotros vamos a tener conteos de albúmina bajos, ¿listo? Y pues excreción de proteínas altos en la orina por esta pérdida, ¿no? De la selectividad de lo que quiero que se quede y lo que quiero que se vaya. La hipercolesterolemia se debe a que principalmente, como el hígado dice, ¿por qué se están perdiendo proteínas? Eso no está bien. Entonces el hígado comienza a producir proteínas y entre ellas produce lo que es colesterol y comienza a producirlo de tal manera que nosotros percibimos un incremento del colesterol porque el hígado trató de compensar esa pérdida de proteínas, ¿no? Y tenemos desde luego edema. Recordemos que algunas componentes como la albúmina mantienen la presión oncótica que mantiene, pues vamos a decir, esa presión, ¿no? Entonces lo que hace es que al fugarse la albúmina se pierde la presión oncótica y se sale más líquido al espacio intersticial y esto se traduce en que se fuga el líquido y pues tenemos nosotros edema en las extremidades, ¿no? Y demás. Entonces, eso es lo clave aquí, que recuerden, típicamente no se asocia tanto inmunidad, no hay depósitos de inmunocomplejos, no hay células blancas, ¿listo? Simplemente se perdió esta barrera de filtración glomerular, ¿no? Ahora, en el síndrome nefrítico, aquí algo que tiene que entender uno es que sí vamos a encontrar, caso contrario a la al síndrome nefrótico, sí vamos a encontrar depósitos aquí de complejos antígeno-anticuerpo o estos inmunocomplejos, vamos a encontrar células blancas de la inmunidad, es una glomerulonefritis, una inflamación del glomérulo tan marcada que daña, sí termina dañando, que si puedes ver es como lo contrario, sí termina dañando un poquito más lo que es la pared del vaso, sí termina destruyendo un poquito más esa capilar, esa red capilar que se encargaba de la filtración, de tal manera que estas fenestraciones van a ser más grandes, porque se dañó, por esa inflamación destruyó lo que era la pared del vaso. De tal manera que la hematuria se debe a que los eritrocitos que se movían aquí y que eran normalmente, pues no podían salir por esas fenestraciones, al dañarse la pared del vaso, pues se salen, ¿no? Y eso nosotros lo percibimos como hematuria principalmente, ¿listo? Y desde luego, si se dañó esas fenestraciones, se perdió también, no es un absoluto, también se perdió un poquito lo que era la barrera de filtración porque se componía de estas fenestraciones, también se fugan proteínas, pero acá pues esto sigue siendo como un refuerzo y entonces hay proteinuria más leve, ¿no? No está tan marcada como uno la puede ver en el síndrome nefrótico. Uno también va a encontrar hipertensión porque desde luego si se dañó lo que vendría siendo, pues desde luego la irrigación por este capilar que se destruyó la pared del vaso, la irrigación de lo que es pues las nefronas, la unidad estructural y funcional del riñón, pues el mismo organismo activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona para tratar de compensar esa pérdida de irrigación y pues comienza a aumentar el flujo, ¿no? Entonces, si comienza a aumentar el flujo, pues tenemos una hipertensión que nosotros podemos verla en todas esas patologías y tenemos edema, desde luego, ¿por qué? Porque también se fugan, pues, proteínas, vean cómo se fugan proteínas, se puede perder esta relación de la presión oncótica, desde luego esta activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, pues se comienza a acumular lo que es líquido y pues tenemos edema, ¿no? Y tenemos disfunción renal. Al haber una disfunción renal, al estar dañado el glomérulo como tal, pues tenemos lo que se traduciría de la disfunción renal como una oliguria. ¿Listo? Entonces, bueno, pues esperemos que con esta explicación podamos aclarar pues a estudiantes o a alguien que pudiera apenas estarse introduciendo un poquito a lo que son estas patologías pues renales, ¿no?